Bueno, yo le puse este nombre. Le puse personajes y sus ideas relacionadas con la neurociencia a lo largo del tiempo. Y para empezar así de forma sencilla, recuerden que hay una organización mundial para el estudio del cerebro, se llama IBRO. Tiene su sede que yo recuerde en Europa. Inclusive alguna vez de IBRO me enviaron un libro de neurociencia grandote. Bueno, pues para mí un regalo. En 1952, para que tengan la idea, hubo una reunión y esa reunión fue titulada Mecanismos Cerebrales y Conciencia, organizado por la UNESCO, y lo que pretendían era tratar de utilizar un lenguaje común entre los neurobiólogos. Y básicamente de ahí se empezaron a dar las primeras puntadas y de ahí es donde surge puntualmente la neurociencia. Entonces, antes no existía neurociencia, ni siquiera el término estaba acuñado. Por lo tanto, algunos que iremos viendo le van a decir que la neurociencia empezó en tal. No, empezó fue por esta época. Eh, Básicamente, entonces, hasta la primera mitad del siglo pasado, lo que había en gran auge era neuroanatomía y neurofisiología. Y incluso, como sucede hoy en muchas partes, son departamentos independientes, no hay conexiones entre ellos. Pero para ese entonces, principios del siglo XX, eran las ramas del conocimiento que más contribuían a tener una visión integrada sobre el sistema nervioso. Persistía independientemente esa distancia entre lo neurofisiológico y lo neuroanatómico, como si fueran dos cosas aparte. Estas cosas aparte son meramente académicas, pero en esencia todo está integrado. Es imposible la neurofisiología sin la neuroanatomía. Bueno, algunas personas, incluso desde tiempos antes, se preocupaban mucho por la parte, por ejemplo, neuroquímica. Entonces, algunos se concentraron en la parte neuroquímica vinculada con neurociencia. Y fue con el desarrollo de la tecnología, avance en ciencia, que se pudieron fusionar muchas ciencias aparentemente disímiles para formar lo que llamamos neurociencia. Por ejemplo, se vincularon aspectos técnicos, bioquímicos, aspectos computacionales que apenas estaban surgiendo, pues empezaron de una vez a hacer conexión también para ello. Las imágenes neuroanatómicas, también pues no propiamente por disección, sino utilizando aparatos, también sirvieron para visualizar ese sistema nervioso. Y eso ya por los años 60 entonces contribuyó a una solidificación de ciencias aparentemente disímiles integradas en un cuerpo científico que se conoce como neurociencia. Pero algunos personajes a lo largo del tiempo de alguna forma contribuyeron sin ser neurocientíficos. Por ejemplo, esta imagen es una momia de madera. La gente está habituada a pensar que las momias son solamente pues así de carne y hueso, ¿no? También se realizaron momias de madera y esta perteneció a un individuo de nombre Caper, mucho antes de los griegos, obviamente, 1800 años antes que ellos, del 2500, perdón, y me refiero, por ejemplo, unos 1800 o casi 2000 años antes de Hipócrates. ¿Y qué hizo este señor Capper del cual quedaron datos de él? Él utilizó palabra encéfalo, obvio en el lenguaje griego, para referirse a cosas que quedan dentro de la cabeza. Y eso consta 6 veces en un papiro que se llama el papiro de Edwin Smith, que recolectó el señor Edwin Smith en el siglo XVII. Perdón, que se escribió en el siglo XVII y que ya en el siglo XIX Edwin Smith compró. Y ese papiro lo tradujo Breasted. En él aparecen una serie de datos que nos vinculan con el sistema nervioso. Porque en ese papiro de Edwin Smith se describen síntomas, diagnóstico e incluso pronóstico de pacientes que han tenido fracturas craneales, lo que les implicaba lesiones encefálicas. Esta imagen que ustedes ven aquí es el jeroglífico que se utilizó en el antiguo egipcio para referirse a encéfalo. Bueno, ya muchos siglos después, aproximadamente como 2000 años después, 20 siglos después,
Ya en griega, este contemporáneo de Hipócrates, Almeón de Crotona, eh, hizo unas anotaciones que iban en contra de lo que pensaban los anteriores a él. Los anteriores pensaban que la gente pensaba, razonaba, entendía utilizando el corazón. Ya Almeón de Crotona decía que no, que era en el cerebro. Y que ese cerebro nos servía como centro de inteligencia, nos servía para comprender las cosas, lo que hoy llamamos contemporáneamente para la percepción, eh, nos servía para la memoria. Entonces él ya empezó a desafiar la información anterior. Hipócrates, que fue contemporáneo de él, el padre de la medicina, también compartía ideas similares a las de Almeón. Es que antes, cuando algunos anatomistas veían el cerebro, eh, pensaban que esto que son los giros, los tradicionalistas recuerden que le dicen circunvoluciones, el nombre internacional es giros cerebrales. Ellos pensaban que esto era como un pequeño intestino y que el cerebro servía era para refrigerar la sangre que mandaba el corazón. O sea que esto era un enfriador del corazón, que no servía para nada más. ¿Y por qué? Para tener una idea. Porque cuando tocaban esto, a algún encéfalo de un gladiador, bueno, el gladiador todavía no para esta época, de algún guerrero de allá de Grecia, no veían que le afectara mayormente, pero Hipócrates ya sabía algo de eso, porque Hipócrates sabía que cuando había lesiones de un hemisferio, se reflejaban en el hemicuerpo izquierdo, o sea, fue él un gran clínico del campo de la neurología, y digo así, en su tiempo, Hipócrates. Y estos pues fueron los que más fortalecieron. Almeón de Crotona fue uno de los poderosos en ello. Miren aquí, obviamente, esta imagen hace referencia a Hipócrates, entonces contemporáneo de este. En esas guerras, imagínense esto como una guerra del Peloponeso, entonces viendo tantas lesiones que afectaban la cabeza, pues él sacó sus deducciones con base en la clínica. Él no tenía un conocimiento de esto, él no sabía mayores cosas de anatomía, de neuroanatomía. Sí, bueno. Y en su tratado hipocrático, en alguna parte dice que el cerebro es donde surgen nuestros placeres, alegrías, risas, bromas, penas, dolores, tristezas. Obviamente con él pensamos, vemos, oímos, distinguimos lo feo de lo hermoso, lo malo, lo bueno, nos produce insomnio, nos genera errores conceptuales, nos lleva a tener preocupaciones sin sentido y es, entre otras, el generador del sueño. Y pasada esa época, una persona que les copió a ellos, que le copió a Almeón de Crotona, le copió a Hipócrates y a otros, fue Galeno. Galeno es de Pérgamo. Recientemente estuve leyendo un libro, estoy leyendo varios libros y uno dicen que es un error decirle Galeno perdón, Claudio Galeno, que el Claudio es para la familia Claudia de Roma. Este era eh, griego, que se fue a trabajar a Roma. Para que tengan idea, la parte generalizo inferior de Italia, en ese entonces eso era Grecia, hoy por hoy es Italia. Entonces él nació, fue por allá, Galeno, en Pérgamo. Y fue emperador perdón, fue médico de varios emperadores. Y una de las contribuciones fuertes que él hizo fue sobre lo mismo que dijeron sus compañeros, pero hacía demostraciones. Hacía esas demostraciones a las personas de interés y a los emperadores que les parecía. Y en esta imagen que es muy popular, él aquí aparece con un cerdo. Y obviamente imagínense que alguien tenga cogido a un cerdo, el cerdo tratará de zafarse y chillar. Entonces él lo que hacía era cortar el nervio laríngeo recurrente. Ustedes recuerdan que ese nervio laríngeo recurrente es un componente del nervio vago, que en últimas distribuye sus fibras para los músculos intrínsecos laríngeos. Cuando Galeno lo cortaba, pues obviamente ya el cerdo no podía chillar. Entonces a ese nervio, de hecho, al laringio recurrente, los tradicionalistas eponemistas le llaman nervio de Galeno. En consecuencia, obviamente, si se daña eso, las conexiones que hace el cerebro con, con este nervio, ya les voy a aclarar un pedacito más, pues van a fallar y el cerdo no podrá chillar. Eso asombraba y era ya una demostración experimental. Galeno muchos piensan que no, pero en su época fue un gran científico.
fue la envidia de muchos médicos, porque chocaba contra los médicos que lo que hacían era, de ese tiempo, eran embaucar a sus pacientes, robarles dinero, y entonces él peleaba contra ellos. La enorme mayoría, si no todos, lo detestaban. Pero como investigador y como médico fue uno de los mejores de su tiempo. Un dato sobre el nervio. El nervio que inerva la laringe, bueno, no lo tengo aquí, legalmente es, o sea, las neuronas de comando pertenecen al al decimoprimer nervio craneal. Lo que pasa es que esas fibras salen y se conectan con el nervio vago, y el nervio vago le sirve de vehículo para hacer esa operación. Bueno, después de Galeno, básicamente, piensa en general para la medicina, incluido el campo de la no podemos decir en el momento neurociencia, pero para lo que se estaba desarrollando de neuroanatomía y neurofisiología, entró en el periodo del oscurantismo. El que hizo algo fue Nemesio, un religioso médico del siglo III. ¿Y cuáles fueron sus anotaciones? Que le había copiado a los antecesores. Que el cerebro tenía 3 cámaras. Sí, la cámara anterior, la media y la posterior. Y que esas cámaras eran en los lugares donde se alojaba, por ejemplo, aquí los sentimientos, en la anterior, en la media lo motor, y en la posterior lo que es la inteligencia, pues. Entonces, y eso lo utilizaron simplemente de forma hipotética, no con ninguna experimentación. Del siglo III, básicamente por allá al siglo XII, la humanidad vivió en un oscurantismo tremendo, excepto por algunos aportes importantes que hicieron los árabes. En esta imagen yo resalto es a Leonardo da Vinci, que ya por el siglo XV copia las ideas de Nemesio. Mire acá, esta es una imagen tomada de él de Windsor, y donde él mismo dice que hay 3 cámaras, esos 3 ventrículos encefálicos. Sabemos hoy por hoy, recuerde que son 5, y en el encéfalo son 4. Y obviamente no tenían nada que ver con eso. Pero mire lo interesante, Leonardo, también tenía mucho de investigador, porque copiando estas ideas, luego elabora algo más novedoso. Miren esta imagen, y aquí ya estamos viendo que no es la copia de estas 3 bolitas aquí dentro del cerebro, sino que ya son unas cámaras que se parecen un poco más. Entonces él ya dibuja acá con su experimentación. ¿Qué hizo él? Hizo básicamente lo mismo que Galeno. Cogió cerebro de bueyes, lo abrió y metió adentro cera, o sea, un precursor de técnicas anatómicas, el Leonardo da Vinci, para mirar cómo estaba constituido. Luego que la cera cuajaba en el interior, cogía ese molde y lo dibujaba. Y aquí esto nos da la impresión de, vea, ventrículo lateral derecho, izquierdo, tercero y cuarto ventrículo. Este fue un gran avance de él. Infortunadamente, Leonardo no publicó en su época, y sus conocimientos se vinieron a comprender por allá a finales del siglo antepasado. Si se hubieran descubierto, la ciencia en general en todos los campos hubiera progresado mucho, pero de alguna forma él se los guardó. Bueno, miren otro de estos personajes que ha contribuido al desarrollo de la neurociencia en la distancia y en el tiempo, René Descartes. Recuerdas que fue el filósofo. Este filósofo, una de sus anotaciones y sus dibujos que corresponde a esta, ya se imaginaba el arco reflejo, aunque hacía una conexión aquí toda extraña con la pineal. Él notó en las personas movimientos automáticos, que hoy por hoy nosotros llamamos efectivamente arcos reflejos. Y aquí pues en el dibujo y las anotaciones que hizo él, era que si se acercaba el pie a una flama, entonces se iba a generar un retiro de ese miembro inferior, en este caso un reflejo de retirada protector, y que las conexiones se lograban con el sistema nervioso central. Por ese tiempo, e incluso desde antes, desde Galeno, la concepción que se tenía de los nervios es que los nervios eran unos tubitos huecos, y que por ahí fluían unas estructuras, unos entes, que eran los espíritus animales. Obviamente con el tiempo, y especialmente por el siglo XIX, alguien hizo unas demostraciones contundentes que demostraron que los nervios no eran huecos. Pero Galeno incluso se comió ese cuento, y obviamente porque la religión imperaba mucho, uno de los personajes que yo me he mencionado aquí fue Aristóteles.
Aristóteles, perdón, vuelvo un poco por acá. Aristóteles tenía ideas diferentes a las de Almeón de Crotona, tenía ideas diferentes a las de Hipócrates, porque él sí creía que pensábamos con el corazón, pero también fue un gran investigador. Más desde esos tiempos se creía que los nervios eran huecos y que por ahí se movían los tales espíritus animales. Obvio que hoy por hoy pues diremos que no, que a través de ellos viajan los potenciales de acción. Bueno, miren otro personaje del siglo XVII. Este fue Gall. Ya les voy a mostrar otra imagen. Por su tiempo, él como médico pensaba que estudiando los relieves craneales, eso es una craneoscopia, pensaba que la craneoscopia dejaba ver las facultades mentales. Y entonces se hizo famoso por el desarrollo de una, comilla, ciencia, que no fue ciencia, fue un embuste, llamado frenología. Entonces aquí, por ejemplo, él está valorando el cráneo, los relieves craneales de un niño para saber si en un futuro va a ser o un pintor o un asesino o cosas así por el estilo. Pues miren aquí la imagen, entonces tenía mucha gente que iba para él a hacer estudio y decirles ellos qué deberían ser o qué van a ser los hijos, en fin. Aquí un busto de esos también, un busto frenológico, y eso nos da la idea que por dentro tenemos como compartimientos que obedecen a la relación cráneo-función. Obviamente no coincide en la mayoría de los casos, y esto fue una cosa que fue transitoria. ¿Por qué? Porque esas ideas decayeron. Francis Gall y uno de sus alumnos, Spurheim, le dieron mucha fuerza a la frenología, pero otros contribuyentes, este médico Antonio Scarpa, italiano, ya empezaron a hacer unas demostraciones que derribaban en parte esto. Y más que Antonio Scarpa, que es uno de los descubridores del ganglio vestibular, del octavo nervio, fue este señor fue un médico y fue un gran fisiólogo, Pierre Flourens. Este Pierre Flourens básicamente fue el que acabó con esa, comilla, ciencia transitoria que fue la frenología. Él hizo una serie de demostraciones en las que llegó a, efectivamente, valga la redundancia, demostrar que, que la frenología no es ciencia y que con eso están engañando y robando a montones de personas. Bueno, aquí pues estoy considerando otro personaje que ha contribuido en algo al conocimiento del campo de la neurociencia, pero en su tiempo todavía no existía la neurociencia. Él es este es el papá de la patología, este es Virchow. Virchow fue el padre de la patología celular. Y él, entre muchas contribuciones, este señor hizo muchísimas contribuciones, es que aquí en el cerebro hay un espacio, ese espacio es el espacio supial. En esta imagen tenemos la aracnoides, como se ve en el dibujo, por aquí tenemos la pía madre y un vasito aracnoideo que se está metiendo aquí a la corteza cerebral. Pues el vaso entra, pero hay un pequeño espacio que estoy recorriendo aquí que se llama espacio supial. Y por ahí, pues obviamente hay una trama de pies astrocitarios que forman una glía que se llama la glía externa, la glía limitante externa, que contribuye a formar la barrera. Ese pequeño espacio microscópico ya lo describió Virchow. Entonces este fue un señor también que contribuyó mucho a eso y a otros campos de la medicina. Y un poquito más adelante, por el siglo XIX, este señor también, que es Camillo Golgi. Camillo Golgi hizo sus trabajos buenos, pero era un señor muy arrogante, prepotente y todo eso, un señor maluco, digámoslo así. Ya les cuento un poco por qué. Él con sus estudios pensaba que el sistema nervioso tenía una maraña de células que estaban conectadas como una red y no pensaba en la individualización de las neuronas. Entonces la teoría que él explicaba sobre el funcionamiento del cerebro era una teoría que se llama teoría reticular. Este cuadro no me muestra eso, me da la impresión, porque uno de sus contemporáneos, que ya lo voy a decir, Santiago Felipe Ramón y Cajal, demostró con esta y otras imágenes que demostró, no, hipotetizó, porque eso se vino a comprobar por los años 30 y pico, 1930 y pico,
que nuestro cerebro no tiene neuronas formando una red, sino que las neuronas están separadas formando sinapsis. Obviamente, esto que Camilo Golgi postuló, mucha gente comió de cuento y no hicieron demostraciones como de alguna forma hizo Ramón y Cajal, entonces la doctrina de él ya perdió. Y la que ganó, la que sigue siendo vigente, es la de Santiago Felipe Ramón y Cajal. He aquí el trabajo de él. Era básicamente un investigador solo. Solo al final de su tiempo empezó a formar equipos. En esta imagen, un dibujo elaborado por él, estamos viendo en la médula espinal cómo se hace la conexión entre una neurona sensitiva, aquí el ganglio de la raíz posterior y aquí una motoneurona. Ya estaba implicando esta conexión que se llama sinapsis. Pero como les digo, él no lo pudo demostrar. Aquí también una de sus imágenes que utilizaba bases con fundamento en plata que se fija a la membrana celular. Incluso noten los sagaz con microscopio de esa época, estos microscopios, y ya reconoció las espinas dendríticas. Entonces es un hombre de una gran visión. Bueno, y él fue el que planteó ya una teoría de la individualización de la neurona, y decía que las neuronas tenían un principio de polaridad. En algún lugar se generó un impulso nervioso y luego viajaba. Cosa diferente a la de Camilo Golgi, que pensaba que los impulsos nerviosos viajaban a la loca por todos los lados en esa parte reticular del cerebro. Y este señor fue amiguísimo, inclusive visitó la casa de Ramón y Cajal. Perdón, más bien Ramón y Cajal lo visitó porque él lo invitó a Inglaterra. Y Cajal de inglés sabía muy poquito, pero se defendió y allá llegó a la casa. Fueron enormes amigos. Y este, que es Sir Charles Sherrington, fue premio Nobel, como lo fue Camilo Golgi, como lo fue Santiago Ramón y Cajal. Este fue el que ya demostró fisiológicamente esto de las conexiones arco-reflejas, que aquí están no como arco-reflejo, sino como un dibujo neuroanatómico. Este ya hizo los ensayos fisiológicos. Fue un enorme contribuyente de la ciencia, especialmente de la neurofisiología, en la primera década de 1950. Bueno, y avanzando un poco más, mire, a finales del siglo XIX y a principios del XX existió este señor, que hoy por hoy le pudiéramos decir que es un psiquiatra. Él fue Corvidian Brodmann, el alemán. Y una de las cosas que hizo fue un estudio de la histología, nada más de la histología, de la citoarquitectura del cerebro. Y reconoció un montón de áreas, las áreas citoarquitectónicas. En realidad las áreas citoarquitectónicas son 52, las que él describió. Y algunas se van perdiendo con el desarrollo ontogenético durante la vida intrauterina. Y al final tenemos unas áreas pues más o menos definidas que con el tiempo otro señor, Wilder Penfield, un neurocirujano de Montreal en Canadá, logró reconocer fisiológicamente, porque él sobre esas áreas colocaba electrodos y registraba ante estímulos inocuos qué era lo que sucedía. Una de las cosas que se debe fuertemente a él y a otro señor de apellido Rasmussen fue que tenemos una organización somatotópica en el cerebro y a eso da la apariencia de un hombrecito, entonces se le llamó el homúnculo. Entonces Penfield básicamente fue un pionero de eso con Rasmussen y luego otras personas y a lo largo del tiempo han contribuido. Un datico para ir pensando un poco más y ánimo que ya Nestico terminó esta visión muy general. Estas imágenes son de cráneos de los mochicas y se está viendo aquí cómo ellos en su cultura hacían trepanaciones. Ellos pensaban, también cosas que se sucedieron en Europa, con los cromañones, pensaban que al interior había entes malignos, como espíritus, que se metían, y había que hacerle un roto en la cabeza para que salieran. Entonces esto fue como la neurocirugía de hace muchos años, y en nuestra cultura también. Y utilizaban estos personajes unos cuchillitos como este es un trépano de ese entonces. ¿Para qué? Para romperle a la persona, para que le saliera el tal espíritu, para que dejaran de ser endemoniados. Obviamente que esto no tenía naturaleza curativa, era una naturaleza más místico-religiosa. Pero esto nos indica que había procedimientos de abordajes quirúrgicos al cerebro por nuestros indígenas. Y ahora otro de los personajes, que es el Tar Pierre Port Broca.
al que ustedes les han enseñado que fue el descubridor de alteración de esto que se llama el área de Broca. Es el área para la motricidad, para la producción oral, o sea, es el área motora del lenguaje, que en la mayoría de los humanos está en el sector izquierdo, en el hemisferio izquierdo, en el giro frontal inferior, y particularmente aquí en un sector que se llama la porción opercular y triangular. Aquí esto está dañado, esta porción opercular. Este fue de Le Borgne, mire, aquí está el nombre de él, Le Borgne, que fue uno de los pacientes que el paciente no ya era, bueno, sí fue paciente de Broca. Broca cuando murió pidió que le dejaran hacer la necropsia y encontró estos detalles. Pero échele ojo al dato, Broca no fue el que descubrió eso. Este señor, mire, Mark Dax, sí, él fue un médico que fue el primero que trabajó la localización cerebral del lenguaje. Ahora, solo por tradición, nuestro planeta está lleno de gente que simplemente son tradicionalistas. Dicen que eso es el área de Broca. Yo me niego cuando doy las clases a decir que eso es el área de Broca. ¿Por qué? Porque si vamos a utilizar el epónimo sería el área de Dax. ¿Por qué? Porque el primero fue Dax, incluso por encima de Broca. Un datico interesante. Nota, esa área de Broca está aquí en el giro frontal inferior, pero se ha encontrado en otras partes, en el mismo giro frontal, en el giro parietal, incluso en el giro temporal. La única parte donde no se ha identificado que haya un centro comando de la articulación del lenguaje es la región occipital. Este dato que trabajó este señor Max y además Broca, nos dice que es una localización en la mayoría de los humanos. No se vayan a casar con la idea de que solo en el giro frontal inferior, en la porción opercular y porción triangular, queda esa área. No es así, porque hay muchos trabajos que han demostrado ya que queda en otras partes igualmente. Eso nos indica la gran plasticidad que desarrolla el cerebro a lo largo de la vida para adaptarse a funciones determinadas. Y aquí una imagen de Rita Levi Montalcini, que charlamos ayer un poco, y este es su mentor. Ellos trabajaron sobre neurotrofinas, factores de crecimiento neuronal. En esta imagen, pues, aquí hace referencia a una terminación motora y aquí supongámoslo, el neurolema, o sea, la membrana celular del músculo. La célula, recuerden, la motoneurona le lanza acetilcolina, pero en retribución, la célula que recibe eso lanza sustancias, factores tróficos. Uno que les comenté ayer, por ejemplo, es creo que es la grilina, ya se me olvidó ayer, no recuerdo qué les comentaba. Agrina. Perdón, la agrina, sí, gracias, la agrina. Entonces los músculos lanzan agrina a las motoneuronas para que la relación no sea únicamente unidireccional, sino bidireccional. Es decir, si se daña la neurona, el músculo no tiene a quién darle. Cuando llegue la neurona, el músculo dirá, te mando esta sustancia para que tu trofismo se mejore. Pues ella trabajó eso por la época de con Víctor Hamburger. Este es Víctor Hamburger, el profesor pues de ella, el mentor, por ahí metidos en huecos, digamos así, en casas, y los nazis persiguiendo a gente, y ellos haciendo esta investigación. Bueno, estos sí son verdaderos neurocientíficos, o sea, la época corresponde para ello. Víctor Hamburger, neurocientífico; Rita Levi, neurocientífico. Broca y Dax no lo fueron. Y aquí Axel ganó hace unos pocos años el premio Nobel, que le trabajó mucho desde los 70 y un poquito antes, a lo que tiene que ver con el olfato. Esa cosa tan sencilla, el nervio olfatorio que nos permite registrar información odorífera y un montón de mecanismos fisiológicos implicados. Richard Axel los descubrió con su colega y por eso le dieron el premio Nobel de Fisiología hace unos pocos años. Este señor, que es muy importante, un hito también, es del 2000. Este es Eric Kandel. Eric Kandel ganó en el año 2000 el premio Nobel. Este es un gran neurocientífico. Una de las cosas que trabajó él fuertemente con este caracol que se llama Aplysia californica.
y sus estudios le sirvieron para determinar que hay unos circuitos nerviosos que tienen que ver con la memoria. Este señor es uno de los tesos en el mundo en investigaciones y conceptos sobre la memoria y el hipocampo, obviamente. Y uno que charlamos ayer aquí, pues a David Julius, además de este señor, Patapoutian. Ellos fueron los que ganaron el premio Nobel este año y sus trabajos se relacionaron mucho con este receptor TRBP1, o sea, receptor transitorio tipo vaniloide, que se relaciona con el calor, con el frío, con el dolor también. Fuera de eso, hicieron trabajos vinculados con la presión. Entonces, su premio Nobel lo dieron a los trabajos, y los trabajos fueron complejos, no fueron sencillos, fueron neuroanatómicos, neurofisiológicos, inmunomarcajes, y todo eso, pues, obviamente, les llevó a ese merecido premio Nobel. Miren ahí entonces ya sintetizando, y ahí les conté algunos detallitos. Si pensamos en la historia de la neurociencia, empieza por aquí básicamente desde los 1950. Pero antes hubo personas que contribuyeron para que ese conocimiento que tenemos hoy sea ya tan integrado, tan interesante. Por aquí pues no mencioné, por ejemplo, a Galvani, con experimentos que vinculan con comillas la electricidad y el impulso nervioso. Andreas Vesalio, que no lo comenté, un gran anatomista, que básicamente fue el que tumbó el edificio que Galeno presentó, porque Vesalio reconoció que Galeno había hecho sus trabajos fundamentalmente con monos. Entonces Vesalio lo que hizo fue en humanos, demostrando montones de errores, más de 200 errores que cometió Galeno. Eso no quita el trabajo que hizo Galeno, porque es que en su época básicamente era prohibido disecar también humanos. Vesalio ya tuvo esa oportunidad. Bueno, recuerden esto, la neurociencia es singular, incluye múltiples disciplinas para formar una visión integral, y entonces los puentes que se establecen son con la neuroquímica, con la genética, neurogenética, con la biología celular, con la neurohistología, la neuroanatomía macroscópica, la neurofisiología, los trabajos de imagenología que hacen referencia a los trabajos mentales. Y surgió hace aproximadamente unos 60 años, con vínculos obviamente con la antigüedad.